Damas y caballeros, el mundo observa hoy con la respiración contenida mientras la situación en el Medio Oriente alcanza un punto de ebullición crítico que no habíamos visto en años. Según informes urgentes analizados por The War Zone hace apenas 18 horas, el tablero de ajedrez geopolítico ha sufrido un movimiento sísmico. El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, una fortaleza flotante de 100.000 toneladas, está ingresando en este momento en la zona de operaciones. Una maniobra que los expertos en defensa interpretan no como un ejercicio, sino como una demostración de fuerza letal lista para ser liberada. La atmósfera es más tensa que nunca porque el presidente de los Estados Unidos ha roto el silencio diplomático con una advertencia directa y escalofriante. Se ha declarado oficialmente que si Irán continúa con la represión violenta o realiza cualquier movimiento de escalada, la opción militar no solo es posible, sino que permanece firmemente sobre la mesa. Esta no es una retórica vacía, es un ultimátum respaldado por el poder de fuego más sofisticado del planeta. Desde los pasillos del Pentágono hasta los centros de mando en el Golfo Pérsico, las alarmas están sonando. No estamos ante una simple rotación de tropas, estamos presenciando el posicionamiento estratégico para un conflicto potencial que podría redefinir el orden mundial. La pregunta que resuena en cada radar y puesto de escucha es simple pero aterradora. ¿Estamos al borde de un enfrentamiento directo? Para comprender verdaderamente la magnitud de la amenaza que ahora proyecta su sombra sobre la región, debemos diseccionar quirúrgicamente al gigante que lidera esta armada, el USS Abraham Lincoln. No estamos hablando simplemente de un barco, estamos ante una base aérea soberana de territorio estadounidense que desplaza más de 100.000 toneladas de acero reforzado y diplomacia de alto explosivo. Este coloso de la clase Nimitz mide 332 metros de eslora, una longitud que supera la altura de muchos rascacielos emblemáticos y es impulsado por 2 reactores nucleares A4W que le otorgan un alcance ilimitado. Puede navegar durante 20 años sin necesidad de repostar combustible, lo que significa que su única limitación es la resistencia humana y los suministros de alimentos para su tripulación de más de 5.000 marineros y aviadores. Sin embargo, el verdadero linaje de la bestia no reside en el casco del barco, sino en su ala aérea embarcada que ha sufrido una transformación generacional. A diferencia de despliegues anteriores, el Abraham Lincoln transporta el escuadrón de cazas de ataque más avanzado del mundo, los F-35C Lightning II. Este no es un avión de combate convencional, es un depredador furtivo de quinta generación, diseñado específicamente para el primer día de guerra. Mientras que los radares enemigos buscan desesperadamente una señal, el F-35C, con su sección transversal de radar reducida al tamaño de una canica, ya ha penetrado las defensas aéreas, ha identificado los sistemas de misiles tierra-aire y ha transmitido las coordenadas de disparo a toda la flota antes de que el adversario sepa siquiera que está allí. Bajo sus alas y en sus bodegas internas, estas aeronaves no solo llevan bombas guiadas por láser, son nodos de una red de guerra electrónica. Un solo F-35 puede absorber gigabytes de datos del campo de batalla, fusionarlos y presentarlos al comandante del grupo de ataque en tiempo real. Esto cambia fundamentalmente la doctrina de combate. Ya no se trata de quién tiene el misil más rápido, sino de quién ve primero y dispara primero en la oscuridad digital. Acompañando a estos fantasmas aéreos están los infatigables FA-18 Super Hornets del Bloque 3, los caballos de batalla que pueden entregar toneladas de municiones de precisión sobre objetivos endurecidos una vez que los F-35 han despejado el camino, creando una combinación letal de invisibilidad y fuerza bruta. Pero un portaaviones nunca viaja solo. El Lincoln es el rey en un tablero de ajedrez protegido por sus alfiles y torres. Los destructores de la clase Arleigh Burke. Estos buques son la encarnación del sistema de combate Aegis.
Sus radares SPII-1 pueden rastrear simultáneamente más de 100 objetivos aéreos, desde misiles balísticos que descienden desde la estratosfera hasta drones suicidas que rozan las olas. En sus silos de lanzamiento vertical, estos destructores albergan una mezcla mortal de misiles interceptores y, lo más importante para los objetivos en tierra, los misiles de crucero Tomahawk. Un solo Tomahawk puede volar más de 1.600 kilómetros, navegando a través de valles y esquivando obstáculos para golpear una ventana específica de un edificio de mando. Cuando sumamos la capacidad de fuego de todo el grupo de ataque, estamos hablando de cientos de estos misiles listos para ser lanzados en una salva saturada que abrumaría cualquier sistema de defensa antiaérea conocido en la región. No obstante, incluso esta armada invencible tiene su talón de Aquiles, y los estrategas militares lo saben. La geografía del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz presenta un desafío mortal. En estas aguas restringidas y poco profundas, la maniobrabilidad del portaaviones se ve comprometida. El enemigo no necesita igualar la tecnología estadounidense, solo necesita saturación. La pesadilla de cualquier comandante naval es un ataque de enjambre. Cientos de lanchas rápidas cargadas de explosivos, minas navales antiguas pero efectivas y, la amenaza más moderna, los misiles antibuque hipersónicos y los drones de bajo costo. Un misil que cuesta $20,000 puede, en teoría, incapacitar un radar de millones de dólares si logra impactar. Por eso, el Lincoln no se acerca ciegamente. Opera bajo una burbuja defensiva de capas múltiples, donde cada marinero está en alerta máxima, sabiendo que en la guerra moderna el tiempo de reacción se mide no en minutos, sino en segundos. En el teatro de operaciones del Medio Oriente, la diplomacia a menudo termina donde comienza la línea roja de los radares de control de tiro. Si la orden de ejecutar llegara desde el despacho oval al centro de información de combate del USS Abraham Lincoln, no veríamos una carga de caballería desordenada, sino la activación de una maquinaria bélica coreografiada con precisión matemática. La doctrina que rige este despliegue se basa en el concepto de letalidad distribuida, una filosofía que transforma cada barco, cada avión y cada submarino en una garra independiente pero interconectada de un mismo depredador. El primer movimiento en este tablero de ajedrez tridimensional no sería una explosión visible, sino un silencio ensordecedor en el espectro electromagnético. Horas antes de que el primer misil abandone su silo, los aviones de guerra electrónica AA-18G Growler despegarían de la cubierta del Lincoln. Su misión es cegar los ojos del adversario. Utilizando cápsulas de interferencia de última generación, estos aviones inundarían los radares de alerta temprana iraníes con ruido blanco digital, creando miles de objetivos fantasmas. Para los operadores de radar en la costa, sus pantallas se iluminarían como árboles de Navidad, haciendo imposible distinguir entre un ataque real y una ilusión electrónica. Al mismo tiempo, en el dominio cibernético, los comandos invisibles buscarían paralizar las redes de comunicación, cortando el enlace entre los líderes en Teherán y sus comandantes de campo en los silos de misiles. La niebla de guerra se espesaría artificialmente antes de que se disparara el primer tiro. Una vez que el enemigo está sordo y ciego, comienza la fase 2, la supresión de defensas aéreas enemigas. Aquí es donde los F-35C demuestran por qué valen su peso en oro. Volando en modo totalmente furtivo, sin armas externas que reflejen las ondas de radar, estos cazas se deslizarían a través de los huecos de la cobertura defensiva. Su objetivo no son las tropas en tierra, sino los nodos nerviosos del sistema de defensa. Las baterías de misiles S-300 o S-400 y los radares de control de tiro. No necesitan disparar ellos mismos.
Actúan como observadores avanzados, pintando los objetivos con láseres invisibles o transmitiendo coordenadas EPS exactas a los destructores que esperan a cientos de kilómetros de distancia. En respuestas a estos datos, los destructores de la clase Arleigh Burke desatarían una lluvia de acero. Los misiles de crucero Tomahawk, volando a velocidades subsónicas pero abrazando el terreno para evitar la detección, se dirigirían hacia estos nodos de defensa. La coordinación es tal que un misil disparado desde el Mar Rojo y otro desde el Golfo Pérsico podrían programarse para impactar sus objetivos con una diferencia de segundos, abrumando cualquier intento de intercepción local. Solo cuando la red de defensa aérea haya sido perforada, los camiones de bombas, los FA-18 Super Hornets, cargados al máximo, entrarían en escena para atacar la infraestructura crítica, desde instalaciones de mando y control hasta almacenes de misiles balísticos. Sin embargo, el enemigo tiene voto en esta guerra, y su respuesta se basaría en una doctrina asimétrica diseñada para nivelar el campo de juego contra una fuerza tecnológicamente superior. La estrategia iraní se centra en la saturación y el caos. Desde las profundidades de las bases subterráneas en las montañas de Zagros, se lanzarían oleadas de misiles balísticos de medio alcance. Estos proyectiles, que viajan a velocidades hipersónicas en su fase terminal, tienen como objetivo las bases aéreas aliadas en la región y, el premio mayor, el propio portaaviones. Aquí es donde la defensa del grupo de ataque se pone a prueba máxima. Los radares SPI y uno de los destructores estadounidenses deben rastrear cientos de amenazas entrantes, priorizando cuáles van a impactar y cuáles son señuelos, y lanzar sus propios misiles interceptores SM-3 o SM-6 para destruir las amenazas en el borde de la atmósfera. Simultáneamente, en las aguas del estrecho de Hormuz se desarrollaría una batalla naval de pesadilla. Cientos de lanchas rápidas de ataque de la Guardia Revolucionaria, armadas con ametralladoras pesadas, cohetes no guiados y misiles portátiles, saldrían de calas ocultas e islas dispersas. Su táctica es la de un enjambre de avispas atacando a un oso. Individualmente son insignificantes, pero en masa pueden ser mortales. Intentarían abrumar los cañones de defensa cercana Phalanx y los sistemas de armas láser de los buques estadounidenses. Helicópteros de ataque MH-60 Seahawk y drones de vigilancia se desplegarían desde los buques de escolta para cazar a estas lanchas antes de que lleguen a distancia de tiro, convirtiendo el mar en un campo de tiro caótico y letal. Además, no podemos ignorar la amenaza submarina. Submarinos de la clase Kilo, conocidos por su sigilo en aguas poco profundas, y minisubmarinos podrían intentar sembrar minas navales inteligentes en las rutas de tránsito del portaaviones o lanzar torpedos de cavitación. Los aviones de patrulla marítima P-8, Poseidón y los sonares de arrastre de los destructores estarían en una cacería constante del gato y el ratón bajo las olas, escuchando cualquier anomalía acústica que pudiera delatar la posición de un depredador sumergido. El resultado de este choque no se decidiría por quién tiene más bombas, sino por quién puede mantener la cadena de muerte intacta. La cadena de muerte es el proceso de encontrar, fijar, rastrear, apuntar, atacar y evaluar. Estados Unidos apuesta por una cadena de muerte acelerada por inteligencia artificial y redes de datos, donde la información fluye instantáneamente. Su adversario apuesta por romper esa cadena mediante el camuflaje, la movilidad y la fuerza bruta de los números. En este escenario hipotético pero plausible, el Golfo Pérsico se convertiría en el entorno de combate más complejo de la historia moderna, donde la tecnología del siglo XXI choca violentamente con tácticas de guerrilla naval, y donde un solo error de cálculo de un joven oficial de radar podría significar la diferencia entre una intercepción exitosa y un impacto catastrófico en un buque capital. Más allá del acero, la pólvora y los sofisticados sistemas de radar,
El despliegue del grupo de ataque del USS Abraham Lincoln ha enviado ondas de choque que ya se están registrando en los sismógrafos políticos de las principales capitales del mundo. No estamos hablando solo de una maniobra militar. Estamos ante un evento con el potencial de reescribir la arquitectura de seguridad global y hundir la economía mundial en una crisis sin precedentes. La primera y más inmediata víctima de esta escalada es la estabilidad energética del planeta. El estrecho de Hormuz, ese angosto pasillo de agua que separa a Irán de la península arábiga, es la vena yugular de la economía moderna. Por allí transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y una gran parte del gas natural licuado. Los analistas de mercado en Londres y Nueva York ya están modelando escenarios de pesadilla. Si Teherán, sintiéndose acorralado por la presencia de la Armada estadounidense, decide cumplir su amenaza histórica de minar o bloquear el estrecho, el precio del barril de crudo no solo subiría, se dispararía verticalmente, superando posiblemente los $150 o $200 por barril en cuestión de días. Esto no sería simplemente una inflación molesta. Sería un golpe devastador para las economías que aún luchan por estabilizarse. Fábricas en China, redes de transporte en Europa y consumidores en Estados Unidos sentirían el impacto casi instantáneamente. Las aseguradoras marítimas ya han comenzado a elevar sus primas de riesgo de guerra a niveles estratosféricos, lo que encarece el comercio global incluso antes de que se dispare el primer tiro. Pero el impacto geopolítico es aún más complejo cuando miramos a los actores regionales. Las monarquías del Golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, se encuentran en una posición extremadamente precaria. Por un lado, dependen de la protección de seguridad estadounidense, pero por el otro, son los vecinos geográficos de Irán y los objetivos más probables de cualquier represalia. Si Estados Unidos lanza un ataque desde bases en su territorio, es casi seguro que las refinerías de petróleo y las plantas desalinizadoras de agua en el Golfo sean los primeros blancos de los misiles iraníes. Esto ha generado una frenética actividad diplomática tras bastidores, con enviados árabes viajando entre Washington y Teherán intentando desesperadamente enfriar la temperatura, sabiendo que sus naciones podrían convertirse en el campo de batalla de una guerra que no eligieron. Mirando hacia el este, la República Popular China observa con profunda preocupación. Pekín es el mayor importador de petróleo iraní y ha invertido miles de millones en la región como parte de su iniciativa de la Franja y la Ruta. Una guerra en el Golfo Pérsico es el peor escenario posible para la economía china, que depende del flujo ininterrumpido de energía para mantener su crecimiento. Es probable que veamos a China ejercer una presión diplomática masiva, utilizando su influencia económica sobre Irán para pedir contención, mientras advierte a Estados Unidos sobre las consecuencias catastróficas de un conflicto abierto. Sin embargo, militarmente, China aprovechará esta oportunidad para estudiar de cerca las tácticas estadounidenses, analizando cómo opera el grupo de ataque del portaaviones frente a las defensas de negación de área, lecciones que podrían aplicar en sus propios escenarios en el Pacífico. Por otro lado, en Moscú, el cálculo es diferente y quizás más cínico. Rusia, actualmente enredada en su propio conflicto prolongado, podría ver una escalada en el Medio Oriente como una oportunidad estratégica. Un Estados Unidos distraído y empantanado en una nueva guerra en el Medio Oriente tendría menos recursos, municiones y atención política para dedicar al teatro europeo. Además, la relación militar entre Rusia e Irán se ha profundizado significativamente en los últimos años. Es muy posible que Moscú proporcione inteligencia satelital crítica a Teherán sobre los movimientos de la flota estadounidense o incluso acelere la entrega de sistemas de defensa aérea avanzados y tecnología de guerra electrónica, no necesariamente para salvar a Irán,
sino para asegurarse de que cualquier ataque estadounidense sea lo más costoso y doloroso posible. Finalmente, no podemos ignorar el eje de la resistencia, la red de milicias aliadas de Irán, que se extiende desde el Líbano hasta Yemen, pasando por Siria e Irak. Un ataque contra Irán no se limitaría a las fronteras iraníes. Es casi seguro que veríamos una activación simultánea de estos frentes. Hezbollah, en el norte, podría desatar su vasto arsenal de cohetes contra Israel. Las milicias en Irak y Siria reanudarían los ataques contra las bases estadounidenses dispersas en la región, y los rebeldes hutíes en Yemen podrían intensificar sus ataques contra el tráfico marítimo en el Mar Rojo. Lo que comienza como una operación punitiva quirúrgica tiene el potencial real de transformarse en una conflagración regional incontrolable, arrastrando a múltiples países al abismo y obligando a Estados Unidos a comprometerse en una guerra terrestre que ha tratado de evitar durante la última década. Esta es la verdadera gravedad del momento. El USS Abraham Lincoln no es solo un barco. Es un mensaje de $50,000 millones. Pero en el complejo juego de la geopolítica, enviar un mensaje es la parte fácil. Controlar cómo ese mensaje es recibido e interpretado por un adversario acorralado es el desafío que mantiene despiertos a los líderes mundiales por la noche. Estamos llegando al final de este informe especial y es necesario hacer una pausa para la reflexión. Lo que estamos presenciando hoy, con el despliegue de una fuerza naval tan abrumadora frente a las costas de una nación soberana, es la encarnación física de la paradoja de la disuasión. La teoría militar nos dice que para mantener la paz, uno debe prepararse visiblemente para la guerra, mostrando una capacidad de destrucción tan absoluta que el enemigo no tenga otra opción racional que retroceder. Sin embargo, la historia está llena de tumbas de imperios que calcularon mal esta ecuación. La línea entre una demostración de fuerza necesaria y una provocación intolerable es delgada y a menudo invisible hasta que se cruza. Al colocar el dedo en el gatillo del arma más poderosa del mundo, Estados Unidos está apostando a que el miedo a la aniquilación traerá estabilidad, pero al hacerlo también corre el riesgo de encender una mecha en un polvorín saturado de orgullo nacional, fanatismo religioso y agravios históricos. Mientras los marineros a bordo del Abraham Lincoln miran el horizonte y los ciudadanos de la región miran al cielo con temor, la pregunta que queda flotando en el aire no es sobre la capacidad tecnológica de estas máquinas de guerra, sino sobre la sabiduría de los hombres que las comandan. ¿Es este despliegue el escudo que evitará el conflicto o es la espada que, inadvertidamente, cortará el último hilo de la paz? Solo el tiempo, y quizás las próximas horas, nos darán la respuesta. Nos encontramos en una encrucijada histórica. Los gigantes de acero que ahora patrullan las aguas del Golfo no son meros instrumentos mecánicos. Representan el peso físico de la voluntad política y la inmensa fragilidad de la paz internacional. El mundo contiene la respiración, consciente de que la historia nos ha enseñado una lección cruel una y otra vez. Las grandes guerras a menudo no comienzan por una decisión calculada, sino por un accidente, un malentendido o un momento de orgullo herido que se sale de control en medio de la tensión. Mientras observamos el despliegue de los cazas F-35 y los destructores Aegis, debemos preguntarnos si estamos presenciando el amanecer de un nuevo orden de seguridad o el crepúsculo de la estabilidad regional. La tecnología militar ha alcanzado niveles de perfección aterradores, pero la naturaleza humana que decide cuándo apretar el gatillo sigue siendo peligrosamente impredecible. La verdadera victoria en el siglo XXI no consiste en ganar una batalla con una fuerza abrumadora, sino en poseer la sabiduría y la contención necesarias para evitar el conflicto sin sacrificar los principios esenciales. La flota está posicionada, las armas están cargadas y el reloj de la diplomacia sigue corriendo, cada vez más rápido.
Lo que suceda en los próximos días no solo definirá el futuro del Medio Oriente, sino que dejará una cicatriz o una lección en la memoria colectiva de nuestra generación. Manténganse atentos, porque la historia se está escribiendo frente a nuestros ojos.